Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo programa de hoy, nos toca edición jueves. ¿Cómo estás, Lina? Bien, creo que no estoy llegando mucho al viernes. ¿Al viernes no llegás? No, pero bueno, vamos a tratar igual para terminar la semana. Vos tampoco igual, ya me lo dijiste. No, sí, me está costando. Estamos haciéndole el aguante a Daniel Santa Cruz, que está en unas merecidas vacaciones. Tampoco sé si Daniel llega el viernes por la cantidad de caipiriñas que está tomando, pero bueno, es otro tema ese. Tal cual, sí, yo creo que no llega el viernes y no sé si la otra semana va a pegar la vuelta, así que veremos. Vamos a ver, vamos a esperarlo. Bueno, hoy fue un día muy movido para el gobierno en cuanto al tema tarifario y a compatibilizar el aumento de tarifas con el acuerdo que está negociando con el FMI. Mientras el presidente ataja penales en la playa, sus ministros y sus secretarios de Estado también atajan penales, pero en otras reuniones. Por ejemplo, hoy fue la audiencia pública sobre la suba de tarifas de energías eléctricas y ahí se habló de que el aumento este año sería entre un 17 y un 20% de las tarifas, bastante menos de la inflación que están proyectando todas las consultoras privadas. Por otro lado, está también el tema de la quita de subsidios al transporte a las líneas que la Nación le quiere transferir a la ciudad. Hoy, Lina, hubo una primera reunión entre Nación y Ciudad, entre los funcionarios, y bueno, empezaron a hablar cómo va a ser esa negociación y en qué sentido va a encarrilarse. Todavía no sabemos cómo se va a dar, pero bueno, hoy fue una primera aproximación al tema. Muchas palabras y pocas definiciones hoy en esa reunión, ¿no? Así es, así es. Sí, así y es. por otro lado, bueno, otro tema que nos viene atravesando, ¿no?, al país son los incendios que no dan abastos. Corrientes, la principal provincia afectada, 15 focos de incendio. 15 focos de incendio y cientos de personas, tanto de autoridades locales, nacionales y provinciales, trabajando para contenerlo, pero sin ningún resultado. Así que vamos a estar hablando con Emiliano Fernández, que es intendente de Gobernador Virosoro en Corrientes, para que nos cuente un poco en primera persona cómo está la situación y qué es lo que se necesita para poder terminar con estos focos activos de incendio que los tienen en vilo. Un tema importantísimo, el de los incendios, que revela el impacto del cambio climático y un impacto humano y económico, porque también hay muchas pérdidas en esa provincia. Y tarifas de energía y transporte es lo que más te va a doler en el bolsillo, por eso en un ratito nomás vamos a recibir a un invitado, Daniel Montamat, que es un especialista en energía, ex secretario de Energía. Bueno, quédate hasta las 22 en el canal de la ciudad porque tenemos mucha información. La cuarta dosis para la población general es algo que todavía no se ha decidido, todavía es un tema que se debate, la oportunidad y la forma. Que la ciudad de Buenos Aires asuma la administración, asuma la competencia que una ley nacional que tiene 10 años ya estipula como propia y exclusiva de la ciudad autónoma. Y en el momento en que el acuerdo está, como ayer lo dijo bien el ministro Guzmán, va a ir absolutamente todo y completo al Congreso de la Nación para que allí se debata. Evidentemente, si vienen todos los bomberos de la República Argentina, no sé si controlamos estos 8 o 9 fuegos. How high is the threat of a Russian invasion right now? It's very high. It's very high because they have not moved any of their troops. El tema de la energía es uno de los temas centrales no solo para la política económica del gobierno este año, sino para que cierren los números del acuerdo que está negociando el gobierno con el FMI, justamente para que cierre la reducción del déficit fiscal, que es lo que está pidiendo el staff técnico del FMI. Bueno, hoy hubo una audiencia pública sobre las tarifas de energía eléctrica y ahí el gobierno informó a través del secretario de Energía que este año plantean subir las tarifas entre un 17 y un 20%. Un número, como decíamos, bastante menor, incluso a la mitad de la inflación proyectada para este año, y en un contexto internacional en el cual por el conflicto que hay en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, están subiendo los precios internacionales del petróleo y del gas. Para hablar de eso, estamos con un invitado, Daniel Montamat. Daniel, buenas noches, ¿cómo andás? Gusto en dialogar con ustedes. Gracias por venir. Daniel es ex secretario de Energía y también fue presidente de YPF. Daniel, hoy tuvimos la audiencia pública por el tema de energía eléctrica, de las tarifas. El gobierno habló de entre un 17 y un 20%. ¿Alcanza eso para reducir el déficit fiscal como está pidiendo el fondo? No, de ninguna manera. Según cálculos nuestros previos, tomando en cuenta proyecciones de precios de los combustibles que están subiendo, vamos a importar GNL a precios mucho más caros, si las tarifas llegan a aumentarse entre el 17 y 20% total, los subsidios energéticos que el año pasado, 2021, fueron 10.900 millones de dólares, 2.6
puntos del producto. Un cuarto del acuerdo de la deuda que tenemos con el FMI. Exactamente. Treparían este año a 15.000 millones de dólares. Con lo cual me parece que estos números no cierran con el acuerdo del FMI según los trascendidos, porque se había dicho de que parte de ese acuerdo era bajar justamente los subsidios energéticos del 2.6 que fueron el año pasado, alrededor de 1.7 este año. Si hicieran eso, tendrían que subir las tarifas entre un 80 y un 90%, las de gas y electricidad. Me estoy refiriendo a los segmentos de generación eléctrica o producción de gas natural, transporte y distribución. Sí. Yo no sé si el mensaje de hoy es, bueno, 17-20% es para las tarifas de distribución, valor agregado de distribución, electricidad, distribución, algo parecido en gas natural, y han dejado para después el ajuste del precio mayorista eléctrico y del precio mayorista del gas natural. Vamos a ver, todavía no tenemos los... Claro, pero si ese ajuste sucede después, ¿eso se trasladaría a tarifas o no? Y se tiene que trasladar a tarifas porque si no suben los subsidios. Y este es el gran drama que tiene la Argentina, porque los subsidios esos, para evitar esa suba tarifaria, son también inflacionarios, mucho más inflacionarios que la suba tarifaria, porque esos subsidios se están financiando con papel pintado, con emisión inflacionaria, cronifican la inflación. Entonces la disyuntiva no es aumento las tarifas, estabilidad en los precios. No, aumento las tarifas, aumentan los subsidios, con lo cual son disyuntivas inflacionarias las dos. Si aumento las tarifas, pega en el índice de inflación. Pero si aumento los subsidios, financio inflacionariamente, cronifico la inflación. Así que estamos en esta disyuntiva porque tenemos una Argentina donde las tarifas vienen congeladas desde abril del 2019 en un contexto inflacionario. Es decir, que no es solo congelamiento, es congelamiento más deterioro de la inflación. Si mal no recuerdo, en la audiencia de hoy las empresas pidieron un aumento mayor de las tarifas. Transener pidió un aumento creo de 43% y Edesur y Edenor no hablaron de porcentaje, pero sí dijeron con ese aumento vamos a tener un déficit operativo de más de 40.000 millones de pesos al año. Sí, ¿qué sucede con esos déficits operativos? Cuando usted tiene déficit operativo es que ya no está pudiendo dedicar parte a la inversión en capital. Tiene que pagar sueldos, etcétera, etcétera. Y tiene que pagar los electrones que distribuye Edenor y Edesur. Y si no le alcanza para pagar los electrones, deja de pagarlos y se acumula una cuenta en Camesa, que ya estaba como en 280.000 millones de pesos. Si esa cuenta se enjuga contra fondos del Tesoro, bueno, ahí de nuevo más déficit fiscal y de nuevo financiamiento inflacionario de ese déficit fiscal. Daniel, ¿y en los servicios cómo se traduce? En el servicio que se le da al usuario, ¿cómo se traduce esta situación? ¿Baja la calidad? Y lo hemos estado viendo, ¿no? Este verano, cuando hubo varios días de calor, pico de demanda de energía eléctrica, empezaron más cortes. ¿En qué se traduce el servicio? Número de interrupciones por usuario por año y número de horas de interrupción. Porque si tienes 3 o 4 interrupciones por año, pues son de 1 horita, media horita. Ahora, si cada una de esas interrupciones te duran un día, bueno, ahí notamos que la electricidad más cara es la que no se tiene. Este año se vivió un poco, tuvimos, recuerdo, fines de semana de 3 días en algunos barrios sin luz. Sí. Dramático. ¿Y cómo eso se evita? Con inversión sostenida en el servicio. No es tan complicado el tema. En Chile, en Uruguay, no están hablando de estas cosas, porque la política tiene asumida, y eso que en Uruguay hay una empresa pública, en Chile son parques de empresas privadas, la política tiene asumido que estos sectores capital intensivos no se pueden entrampar en el corto plazo. Necesitan permanente inversión todos los años, y eso va mejorando la calidad del servicio. En Argentina teníamos en el 2014 30 horas promedio de corte por usuario por año. Habíamos logrado reducirlas a 12. ¿Estaba bien eso? Estaba mejor. Pero Chile tiene 2,5 horas de corte de usuario por año. ¿Por qué?
que los chilenos van a entrampar la energía en el corto plazo. Aparte, si en Chile decidieran congelar las tarifas, o en Uruguay deciden congelar las tarifas 2 años, y bueno, después estamos hablando de aumentos del 15, 20%. Y Daniel, el gobierno habla de aumentos hasta el 20%, pero en la audiencia de hoy no dijo nada sobre la segmentación de tarifas. Bueno, ¿por qué te parece que no explica el gobierno cómo va a ser la segmentación de yo creo que tarifas? no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Quién maneja la política energética en el gobierno? Pregúntale a ellos. Pero yo te hago cuentas simples para que la sociedad, la audiencia de ustedes entienda. Los subsidios del año pasado fueron 10.900 millones de dólares, dijimos. De esos, 3/4 partes fueron eléctricos. Es decir, estamos hablando de 7.000, 8.000 millones de dólares para el precio mayorista eléctrico. Que hoy estamos pagando solamente el 27% los usuarios residenciales de ese precio mayorista eléctrico. Todos, todo el país, porque ese es un subsidio que se distribuye totalmente. Bueno, ¿cuántos son los usuarios en la Argentina? 12 millones. ¿Qué queremos? Descargarle el costo económico de la generación de electrones a 580.000 usuarios de Lamba, seleccionados por barrio, fundamentalmente focalizados en la capital, que tienen mucho dolor político esto, digo, en algunos barrios de la provincia de Buenos Aires, no va. La rueda ya se inventó, yo escribí el otro día en uno de los diarios. ¿Y por qué no va? No cierran las cuentas, que 500.000 o 1 millón se hagan cargo de la electricidad de 12 millones, el costo de electricidad de 12 millones. No cierran primero las cuentas. Segundo, supongamos que se hicieran cargo. Va a tener que concentrar las inversiones en esa gente, porque está pagando tarifa plena, te va a demandar menos corte y menos interrupciones. Entonces, concentras la inversión en esa gente, ¿y qué pasa con el resto? Oscuridad para el resto, porque las inversiones, o esa gente puede generarse después su propia energía, si va a valores carísimos. Entonces, no. ¿Cuál es el sistema que funciona? La energía tiene un costo, lo tiene que pagar la tarifa, y para aquellos que no puedan afrontarlo y son focalizados por indicadores socioeconómicos, está la tarifa social, no hay que inventar nada. Mejoremos la tarifa social. El ENRE igual aseguraba que cuando se trató de hacer esa segmentación basada en nivel socioeconómico o en ingresos, le costaba hacerla por el déficit de las buenas bases para saber qué persona puede pagarlo o no puede pagarlo, y por eso presentan esta especie de proyecto al Ministerio de Economía, ¿no? Esta segmentación en base a los barrios que ellos consideran que son de mejor poder adquisitivo. ¿Qué otra segmentación puede ser si no están estas bases, digamos? No está eso, en el mundo no funciona así. Funciona. La energía tiene un costo, la pagan los usuarios del servicio eléctrico. Aquellos que no pueden afrontar ese costo y sí son focalizados por buenas bases de indicadores socioeconómicos, son protegidos con una tarifa social. Y la tarifa social es darle cierta cantidad de electrones o en gas cierta cantidad de moléculas de gas, a partir de las cuales tienen una tarifa especial. Si sobrepasan eso, empiezan a tener otra tarifa, para que no haya abusos en esto y para que toda la gente tenga acceso a un servicio de calidad. Y para tener ese servicio de calidad, ¿cuánto debiera ser el aumento de la tarifa de electricidad hoy por hoy? Bueno, hoy están retrasadas las tarifas. Si queremos, yo más o menos te lo dije, si queremos reducir las tarifas al 1.7 del producto, por los atrasos tarifarios de estos años, tenés que contabilizar la inflación en todo el segmento, y estamos hablando de 80, 90%, que me dice, no puede ser, bueno, hagámoslo parcialmente, pero no sigamos congelando con deterioro inflacionario, porque después le dejamos una bomba al que sigue, que yo no sé si no hay intencionalidad política en esto, ¿no? Deterioremos el servicio y que el que venga se haga cargo, ¿no? La sociedad se está dando cuenta de que nada es gratis, de que esta venta que han hecho de que energía
gratuita para todos, tiene como contrapartida subsidios que los pagamos también todos y deterioro de la calidad del servicio. Más allá de las tarifas de electricidad, energéticamente, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo da la balanza comercial energética hoy por hoy? Yo lamento tanto que la Argentina esté entrampada en el corto plazo, sin una estabilidad económica y sin un programa de desarrollo, porque tenemos energía para exportar, no para estar importando energía. Hoy por hoy importamos más de lo que exportamos. Sí, claro. Empezamos con la balanza comercial energética negativa el año que pasó y esto se incrementa rápidamente, una exponencial. Este año con los precios del GNL, que son 3 o 4 veces superiores a los del año pasado, vamos a un déficit de 3.000, 4.000 millones de dólares, balanza comercial energética, divisas que se van. El gas natural licuado que viene en barcos. Que viene en barcos y el gas de Bolivia que nos viene declinando, cada vez nos entrega el menos, con lo cual hay que importar más barcos. La Argentina tiene vaca muerta es 77% gas. Para eso le quería preguntar, Daniel, todo el tiempo salen las noticias que Vaca Muerta cada vez produce más. Sí. Más gas, que aumenta su productividad, sí. Que las empresas que están ahí radicadas como Vista cada vez se descubren más yacimientos. Sí. ¿Por qué si estamos produciendo más no tenemos la energía? Porque Vaca Muerta produce más, pero vienen declinando todas las otras cuencas convencionales, ya mucho más maduras, y que tienen que hacer programas de inversión también para reducir esas tasas de declinación. Pero son inversiones de largo plazo, y las inversiones de largo plazo necesitan 3 cosas. Estrategia. ¿A dónde va la energía? Yo no sé a dónde va la energía, si no sé a dónde va la economía, no sé a dónde va la Argentina. Segunda palabra, reglas de largo plazo. No podemos estar cambiando las reglas permanentemente en función del próximo turno electoral. Señales de precio. Estuvimos hablando hasta recién de las tarifas de precios que permitan recuperar los costos económicos. Si no, no va a haber inversión para las cuencas maduras. Y Vaca Muerta hoy está produciendo mucho petróleo, no tanto gas, y podría producir más petróleo y mucho más gas, porque ya dije, Vaca Muerta es 70% gas, si tuviéramos estabilidad macroeconómica y despejada estas dudas. Estrategia, reglas, precios. Daniel, en este momento hay un conflicto geopolítico en Europa, Rusia y Ucrania, y Rusia, que es el mayor proveedor de gas de Europa, bueno, siempre usa o ha utilizado el gas como un arma geopolítica. Cierra el grifo del gas a Europa cuando hay algún problema geopolítico. Si Argentina tuviese los suficientes gasoductos desde Vaca Muerta, ¿podríamos estar exportando gas a Europa? Sí, y mire, hay que verlo como oportunidades a esto, ¿no? Yo creo que hay ventana de 2, 3 décadas donde el gas natural va a sustituir el carbón natural. Uno de los que tiene que sustituir el carbón natural son los chinos. Pero en Europa, si entra en este conflicto y para también despegarse de esta fuerte dependencia de Rusia, aunque no haya guerra, también le convendría incursionar más en el negocio del GNL. Bueno, eso abre oportunidad de negocio para el país. Si en cambio la central nuclear esta que hemos negociado a todos estos precios, le hubiéramos dicho a los chinos, porque interesa tener relaciones con China, a ver, vengan, comprométanse en el desarrollo del gas, y en las inversiones estas para hacer una cadena exportadora con un contrato de largo plazo a China, que va a ser comprador de gas, mucho más de que podemos proveerle nosotros. Estas son las cosas que tenemos que explorar. Pero estas cosas se exploran en países que tienen horizontes de largo plazo. Si tenemos entrampado este sector capital intensivo en el corto plazo, estas oportunidades se nos van, se pierden. Si mañana lo llama Alberto Fernández, ¿no? Y le dice, Daniel, necesito que me des 1 o 2 consejos sobre energía para implementar ya en el gobierno, ¿qué le diría usted? Presidente, despeje dudas sobre el rumbo, sobre las reglas y sobre las señales de precio. Presidente, la energía necesita largo plazo. Si es posible, políticas de Estado en la alternancia republicana del poder. La energía y otros sectores capital intensivos.
La última, Daniel. ¿Cuánto podría estar exportando Argentina de gas, de petróleo y de energía si tuviéramos la infraestructura que nos está faltando? Sí, no es solo infraestructura, las reglas estas que he insistido. ¿Cuál es el techo? No, yo creo que la Argentina, no sé cuál es el techo, pero podríamos tener una balanza comercial exportadora en pocos años de 5 o 7 mil millones de dólares. Hoy tenemos una balanza deficitaria, y dije que este año iba a ser de 3.000. Das vuelta en 4, 5, 6 años, 3.000 de importación y pasás a exportaciones de 5, 6.000, son 10.000 millones de dólares netos. Con lo cual la energía contribuye a apuntalar una estrategia de valor agregado exportable que la Argentina se debe para poder desarrollarse integralmente. La energía es un capítulo. Necesitamos desarrollar integralmente otros sectores para que haya empleo productivo, para que haya crecimiento sostenido, para que haya desarrollo inclusivo. Sin una exitosa política energética no se puede ordenar la macro. Yo diría, a ver, esto es el huevo y la gallina. Hace falta una política exitosa energética, pero esta política energética exitosa está condicionada por una macro inestable y por una Argentina que se debe una estrategia de desarrollo, donde esa política energética es un capítulo clave. Clarísimo, Daniel. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, ha sido un gusto dialogar con ustedes. Ahora nos vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos te vamos a hablar de otras tarifas que te duelen y te pegan en el bolsillo. ¿Cuál? La del transporte. La Nación quiere traspasarle a la Ciudad de Buenos Aires las líneas de colectivo que circulan dentro de Cava. Y lo quiere hacer quitándole los subsidios que hoy por hoy reciben esas líneas de colectivo. Bueno, eso indefectiblemente implicará una suba de la tarifa de colectivos que, como te contábamos el otro día, es una de las más baratas, no solo del país, sino de la región. Quédate en el canal de la ciudad que enseguida volvemos después de la pausa. Arrancamos el segundo bloque de Hoy Nos Toca con el tema de las tarifas del transporte. Hoy fue la primera reunión que hubo entre representantes del Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri fue uno de los encargados de participar de la reunión por parte de la ciudad y se empezó a discutir cómo se va a dar este traspaso de las líneas de colectivos que circulan dentro de Cava y la quita de subsidios que reciben esas líneas de colectivo. Bueno, el planteo del gobierno de la ciudad fue bastante interesante porque pidió que participe de la discusión el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que hay muchas líneas que circulan por el AMBA, que circulan por el conurbano bonaerense y luego ingresan a la ciudad, con lo cual sería bastante raro que algunas líneas circulen por Cava con una tarifa y otras circulen también por la ciudad con una tarifa mucho más baja o más alta. Bueno, para hablar de eso estamos reunidos con Facundo del Gaizo, él es legislador porteño por Vamos Juntos. ¿Cómo anda, Facundo? Hola, buenas noches. Integrante también de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura porteña. Facundo, ¿cuál es tu primera impresión tras esta reunión que hubo hoy entre el gobierno de la ciudad y de la nación? En primer lugar, es positivo iniciar un diálogo, que es algo que nosotros lo pedimos cuando fue sorpresivo esta cuestión de un traspaso como si hubiera sido una imposición puesta por el gobierno nacional, cuando los traspasos se tienen que hacer en forma consensuada, racional, progresivos, discutiendo todas las cuestiones y sobre todo la cuestión de los subsidios que está dando hoy el gobierno nacional. Me parece que es positiva iniciar este diálogo. ¿En tu opinión tendría que participar de la discusión el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Por supuesto, porque a ver, el AMBA está constituido por la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios. Los subsidios que le da el gobierno nacional al AMBA, que creo que están alrededor de 116.000 millones anuales, son para 18.000 unidades que integran todo este conjunto. Me parece que este problema hay que verlo como AMBA. Si se analiza solamente la Ciudad de Buenos Aires, ya sería una cuestión de ataque político. No tiene ningún sentido plantear de que esto es aislado de los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que cruzando a General Paz el boleto va a ser mucho más barato.
Y es importante destacar el valor de 18 pesos. Yo comprendo lo que dicen los gobernadores del interior. En Córdoba está a 59 pesos o en Bahía Blanca está a 79. Pero la tarifa la determina el gobierno nacional, no la determina el gobierno de la ciudad. La tarifa de 18 pesos, que está desde marzo de 2019 anclada en ese valor, fue una decisión del gobierno nacional. Entonces, que te digan como que vos sos el responsable de esta asimetría y que tenés que pagar esa diferencia es injusto. Cuando la ciudad aparte pone 50% para que valga 18 pesos. Porque si la ciudad no pusiera el 50% de los subsidios, no valdría 18 pesos. Sí, la Nación lo que dijo hoy en la reunión es que antes la ciudad ponía más, ponía alrededor del 82% y que ahora pone menos. Nosotros estamos poniendo el 50% y me parece que después de lo que sucedió en septiembre del 2020 con el tema de la coparticipación, donde le metieron la mano en los bolsillos a todos los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires solamente por una cuestión de que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene una cuestión muy puntual con los porteños, es inentendible. Nosotros nos están sacando 150 millones de pesos diarios durante el 2021. Cuando aportamos 25% de la torta coparticipable, le aporta a la Ciudad de Buenos Aires y recibe el 1.4%. O sea, me parece que es injusto plantear eso, y aparte cuando vos no determinás que valga 18 mangos. Hoy Giuliano aseguraba justo esto que vos decís, que el trasfondo de esto es saldar una asimetría federal. ¿Qué opinás al respecto? Esa asimetría se dio por culpa del gobierno nacional. O sea, ellos determinaron el valor de tarifa. ¿Por qué no lo subieron? Pues fue una decisión del gobierno nacional. Me parece que al estar en el AMBA, obviamente afecta el bolsillo de los trabajadores. Esto afecta a los porteños y afecta a los que viven en el conurbano, que vienen a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires. Acá se está afectando el bolsillo de los trabajadores. ¿Cómo tendría que ser? Y obviamente 18 pesos queda totalmente desfasado, porque fue un valor que se puso en el año 2019. Hubo aumentos, inflación, el gasoil, todo lo que sabemos. Ahora, muy bien, señores, ¿nos van a sacar de un plumazo el subsidio? ¿Qué quieren? ¿Que el jefe de gobierno sea el que pague el costo político? ¿Que el boleto pase de 18 a 40 o 50? ¿Esa es la profundidad de esta discusión? Lo que estamos planteando es, ¿qué es? ¿Quieren socializar el aumento de tarifas? Ustedes no aumentaron la luz y el gas en el año pasado 6%, 9%, y ahora van a tener que aumentar las tarifas y quieren que todos aumentemos tarifas para que la sociedad vea que todos somos gente que no nos importa y que vamos a aumentar impuestos. La verdad es que hay que hacer las cosas racionalmente. Pasar de 18 a 50 en 24 horas sería una locura, porque le pega a los trabajadores y le pega sobre todo a la gente que vive en el conurbano bonaerense, que toma 2 colectivos para venir a la General Paz y de acá se toma otros 2 colectivos para ir a trabajar. Claro. ¿Y cómo es el tema del esquema del traspaso? Porque hoy, por ejemplo, Macri hacía referencia a que ese traspaso no se puede dar si la ciudad no acepta un acuerdo. ¿Esto es así? ¿O el gobierno nacional puede decir, bueno, no logramos avanzar en una mesa de trabajo, entonces te saco estos subsidios? Esto se tiene que votar en la legislatura. Ahora, el gobierno nacional te puede decir, no te doy más subsidio, como hizo con la coparticipación. Bueno, ahí ya estaríamos en una situación de manejarse, ya no sería una cuestión de diálogo y de llegar a acuerdos, sino sería una imposición sobre, bueno, ya te saco la coparticipación, ahora te saco los subsidios, te doy los colectivos, no te doy un mango. Me parece que no es el camino. No es el camino porque obliga a la ciudad a aumentar, porque acá la cuestión es quién paga el costo del aumento de tarifa. Cuando esto es una situación que el gobierno nacional lo tiene anclado. Para darte una idea, en la provincia de Buenos Aires el subsidio representa el 91%. O sea, con los 18 pesos que paga una persona que vive en la provincia de Buenos Aires, salda el 9% del servicio. El 91% está subsidiado. Los trenes es terrible. El que va a viajar en tren y paga el boleto, está pagando el 2% del servicio. El 98% está subsidiado. Acá tenemos una pelota que se va armando, y un día explota. Porque no puede ser que se viaje gratis en tren, que se viaje gratis en el colectivo, que la luz no valga. No puede ser. Esa Argentina, que creó el kirchnerismo en base a pisar subsidios y pisar el tipo de cambio,
te genera una bomba explosiva. Eso ya lo vivimos. Entre el 2011 y el 2015 hubo 150.000 millones de dólares en subsidios directos. Transporte, gas, luz, todos los subsidios fueron 150.000 millones de dólares. Son 4 acuerdos con el fondo. O sea, es mentira que no valen las cosas. Es mentira decir de que la luz es gratis, es mentira pisar de eso, porque después te termina explotando. Bueno, hay que hacerse cargo y que las cosas hay que hacerlas de manera gradual para no afectar al trabajador, a los trabajadores. Facundo, haya o no traspaso de los colectivos, va a haber un aumento de la tarifa, justamente porque el gobierno negocia con el FMI reducir el déficit fiscal y bueno, los subsidios al transporte y a la energía representan gran parte de ese déficit fiscal. Entonces, a la gente le va a doler en el bolsillo igual. ¿No te parece que a veces la política se ensarza mucho en esta discusión de quién paga el costo, quién tiene la culpa? Y la verdad que a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa me duele o no me duele en el bolsillo. Sí, obviamente, el problema es no plantear la verdad de la dimensión y decir de que quién es el culpable. La realidad es que vos estás en una encerrona en donde no votar un acuerdo hoy con el fondo, votar el acuerdo significa no refinanciar la deuda, es ir al default. Hay que entender qué es ir al default, que en el 2001, excepto el ARI, el resto de las fuerzas, todo el peronismo de pie aplaudió, ovacionó a Rodríguez Asta, a Cristina Kirchner, lo ovacionaron. Bueno, al día siguiente, para que tengan una idea, que es default. Primero que el dólar, no sabemos el valor, algunos te pueden decir 350 pesos el dólar. Genera una inflación, genera pobreza, a valores desconocidos. Se cierran las exportaciones. Todo lo que es prefinanciación de exportaciones se te cierra automáticamente, no tenés casi manera de exportar, se te cae el comercio. Lo que sucedió en el 2001 fue una tragedia, sobre todo con el default, porque después lo que te sucede es que se te cae todo el PBI. Nosotros tenemos un récord histórico, 14 puntos por debajo del PBI en el 2001, no lo tiene ningún país que no haya estado en guerra. Entonces, vos que estás ahí abajo, ¿y cómo levantás? Con 70, 80% de pobreza. Bueno, el default, lo que no quiere votar Máximo Kirchner es esta Argentina, a esa Argentina vamos. Ahora bien, el acuerdo con el fondo, que hay que ver cuál es la letra chica, obviamente no te van a decir quitarle a los jubilados o reducirle algo, pero lo que está haciendo el gobierno nacional es claramente un impuesto inflacionario, un ajuste por impuesto inflacionario. O sea, cualquier macroeconomista de cualquier tendencia te va a decir, si hacemos la cosa bien de laboratorio, vamos a tener una inflación del 55%. ¿Y las paritarias van a acompañar eso? ¿Van a estar por arriba? O sea, lo que está haciendo el gobierno nacional es no pagar costos políticos del ajuste que va a suceder por impuesto inflacionario. Ahora, están en una encerrona, pero hay que decir la verdad. Ahora, Facundo, vos sos de la coalición cívica, recién hablabas del ARI. En las dos coaliciones hay posturas que coquetean con el default. No solo es Máximo Kirchner, sino en Juntos por el Cambio, por ejemplo, hay integrantes del Juntos por el Cambio, diputados, que dicen yo voy a votar en contra del acuerdo. Por ejemplo, Ricardo López Murphy. ¿Te parece irresponsable esa posición, teniendo en cuenta todos los peligros que tiene un default para la Argentina? La coalición cívica fue la primera fuerza en fijar postura muy firmemente. En eso Elisa Carrió, que es una que vivió profundamente el 2001, te va a decir que hay que cuidar las instituciones republicanas, hay que honrar la deuda en términos de que no pagando y no refinanciando vas a una situación desconocida en Argentina. El problema es quiénes juegan al reseteo de la Argentina, quiénes juegan que ahí hay sectores de establishment, hay sectores de Vamos Juntos, hay sectores del peronismo, a que lo que viene por delante es tan complejo, es tan difícil, que es mejor que el gobierno que está antes lo resuelva de alguna manera. Que el reseteo de la Argentina es esto. Vamos al default, dimensión desconocida. Dimensión desconocida, porque dólar 350 mangos, pobreza 70-80%, inflación descomunal, vamos a la hiper, vamos a una dimensión desconocida. Nosotros tenemos claro que hay que refinanciar la deuda, esa fue la postura clave, refinanciar la deuda y ver qué dice el acuerdo, la letra chica y los puntos que cuales no va a acompañar y que vamos juntos por el Cambio determinó claramente que no va a avalar nada que genere aumento de impuestos. ¿López Murphy y Patricia Bullrich juegan al reseteo también? No, la verdad que no sé si juegan al reseteo, pero me parece que hay que ser muy responsable en este momento. En este momento hay que ser muy responsable. No podemos plantear
no podemos plantear fantasías, ni felicidades que no van a suceder, ni soluciones mágicas, ni populismo de izquierda, ni populismo de derecha. Porque acá vas a escuchar en cualquier momento cualquier cosa disparatada, porque vas a ver que la política va a tener que contener la bronca de la gente, y es muy fácil decir, la solución es... Bueno, los libertarios están diciendo que van a votar en contra del acuerdo. Pues es muy fácil, acá nadie se quiere hacer responsable. Y mañana vamos al default de Argentina. Pues eso no. Elisa Carrió, que no aplaudió el default como lo aplaudió Cristina Kirchner, es muy responsable, vivió profundamente en 2001 y sabe que un default para la Argentina puede generar una dimensión desconocida en términos sociales. ¿Qué esperan ustedes de esa letra chica o qué se espera ahora el 1 de marzo? Que se supone una especie de anuncio, ¿no?, respecto al acuerdo. Y tiene que traer, el ministro tiene que traer cuáles son los planteos que exige el fondo en términos de déficit. A ver, si cualquiera que lee hoy el libro de moda de una temporada en el quinto piso, lo lees de Torres, lo lees 1984 Grispun y es igual que leer el Clarín hoy, exactamente igual. O sea, las recetas del fondo son las mismas, los gobiernos tratan de hacer un malabar de que le gané la apuesta al fondo cuando la receta del fondo siempre son la misma. Te va a pedir que ataques el déficit fiscal, te va a pedir que ataques el tema del tipo de cambio, que te va a pedir toda la cuestión de la emisión monetaria. No hay mucho secreto en esto. ¿Qué hace el gobierno nacional? No va a poder generar un déficit fiscal. La única medio es a través del ajuste por inflación. Facundo, porque se queda sin base social aparte. Para ir cerrando, ¿vos creés que en Juntos por el Cambio va a triunfar la posición de la coalición cívica, que es esta que me estás contando, de votar para evitar un default, o la de los halcones? Es que no creo que los halcones hoy estén jugando el default, como dicen los halcones. Me parece que más halcón que Lilita no hubo en 20 años de política. Y me parece que hay que ser muy responsable. Es el momento de ser responsable y es el momento de no decir cosas para dejar contento a un sector, a tu sector duro. Si no, estamos jugando a lo que hace Máximo Kirchner, que se resguarda en su pequeño núcleo duro y hipoteca al país. Clarísimo. Muchas gracias, Facundo, por venir al programa. Muy Muchas claro. Gracias. Bueno, cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de otro tema que es muy preocupante, que son los incendios en Corrientes. Hay enormes daños materiales, enormes daños al medio ambiente y mucha gente que vive ahí muy preocupada por lo que está sucediendo. Quédate que ya volvemos. Tercer bloque de hoy nos toca y viajamos a la provincia de Corrientes, que la está pasando muy mal por los incendios, ¿no, Lina? Así es, Lean. El fuego no deja de castigar a Corrientes y según informó el Servicio del Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son 15 los focos activos de fuego. Fuego que, como nos explicaban la vez anterior, los sofocan, pero que rápidamente se enciende otro punto. Entonces, si la vez pasada hablábamos de 6, ahora estamos hablando de 15, arrasando todo a su paso. Humedales, pastizales, bosques, más de 600.000 hectáreas ya, que según anunció Valdés, se trataría del 4 o 5% de la provincia. Uno por ahí no lo entiende, pero la vez pasada lo decíamos, estamos hablando de magnitudes muy grandes. Un 4 o 5% de la provincia de Corrientes son 26, 27 veces la superficie total de la ciudad de Buenos Aires. Toda arrasada, toda incendiada, poniendo por supuesto en riesgo fauna, flora y todo lo que se viene además en materia de sequía, ¿no?, para todo el sector agropecuario y productivo. Sí, el daño a la cosecha y demás. Bueno, sí. Para hablar de eso estamos comunicados con Emiliano Fernández. Emiliano es intendente de Virasoro, Corrientes. Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. ¿Cuál es la situación en este momento vinculada a los incendios? Bueno, como sabrán, tanto Misiones como Corrientes estamos en el mapa ígneo del país en color rojo. Somos las dos provincias más complicadas. Como bien ustedes decían, todavía existen focos activos en toda la provincia que ponen en riesgo los humedales. Particularmente hoy se está viviendo una situación muy difícil en el Parque Nacional Iberá. En Virasoro, en la jurisdicción de Virasoro, por suerte hoy no tenemos focos activos.
la peor parte de Virasoro la vivió en noviembre de 2020, en lo que fueron los incendios más grandes de la historia de la provincia de Corrientes. Pero bueno, lamentablemente la acción del hombre, porque casi el 90% de estos incendios son intencionales, hacen que estamos viviendo esta situación tan complicada. Claro, Emiliano, por un costado aparte hay dos trabajos que se generan, ¿no? Porque por un lado tenés brigadas enormes de bomberos trabajando, pero por otro lado tenés además que evacuar familias. Ya se evacuaron el día de ayer, se evacuaron familias en una de las localidades. Bueno, particularmente no conozco qué localidad, sí el paraje Galarza, que es jurisdicción de Santo Tomé, sufrió pérdidas materiales, hubieron muchas casas quemadas. Nuestro municipio está más cercano, con lo cual nosotros enviamos medios de transporte para evacuar gente y dispusimos un lugar, pero la gente no quiso venir, no quiso dejar sus pertenencias y se mantuvo en el paraje rural, pero la situación sigue siendo complicada allí y bueno, están trabajando no solamente brigadas forestales, sino también los bomberos de Virasoro, de Santo Tomé, de Ituzaingó, para tratar de que ese foco activo pueda ser controlado. Nos contabas que el 90% de los focos son intencionales, o sea, se originaron intencionalmente. ¿Quiénes son los que los originaron? ¿Productores agropecuarios? ¿Hay alguna hipótesis sobre eso? Bueno, vienen circulando algunas imágenes de donde han, digamos, descubierto que determinadas personas prenden intencionalmente, pero bueno, otras veces digo intencional en el sentido que es la acción del hombre, la inconsciencia del hombre, con la sequía y las altas temperaturas que hoy tenemos, el hecho de arrojar una colilla de cigarrillo ya es generar un foco de incendio. Hoy cualquier elemento de combustión es un factor de alto riesgo para generar un incendio en esta zona. Claro, y vos nos contabas también entonces que esta localidad donde vos sos intendente sufrió su mayor efecto del incendio hace unos meses. ¿Cuál es el efecto ahora? Porque estamos hablando de 2 meses nomás. ¿Qué sucede una vez, bueno, sofocan este fuego? ¿Qué sucede después con la tierra, con el trabajo? ¿Cómo se recupera? No, fue en noviembre de 2020. No fue hace 2 meses, fue en noviembre de 2020 sí, donde sufrimos grandes pérdidas económicas y en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la fauna, la flora. A veces contra la naturaleza no se puede, creo que la naturaleza también nos está dando determinadas lecciones y como seres humanos tenemos que aprender de ellas. Yo lo que noto por ahí es que falta una articulación un poco más profunda entre las empresas, entre las instituciones, entre los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Si bien el municipio no tiene una competencia sobre esto, pero sí podemos colaborar y creo que tiene que haber un mayor entendimiento también entre la provincia, que es la dueña de los recursos naturales, y la nación, dejar un poco de lado las diferencias políticas y ponernos todos juntos a trabajar porque hoy se está viviendo un momento muy difícil. ¿Esas diferencias políticas han entorpecido las tareas de mitigar las llamas y de apagar los focos? Bueno, a ver, no puedo aseverar eso. Sí lo que me han manifestado. Yo hace pocos días estuve en el Ministerio de Agricultura de la Nación y lo que manifiesta Nación es que obviamente la provincia es el dueño de los recursos naturales y en la medida que la provincia no decrete la emergencia agropecuaria, la Nación no podía intervenir. La provincia ha decretado la emergencia agropecuaria los primeros días de febrero. Claro, incluso entiendo que el gobierno destinó una suma de 100 millones de pesos para poder, que no son reintegrables, para poder mitigar esto. ¿Alcanza esto? ¿Se necesitan otro tipo de acciones? No, creo que se necesita una acción interinstitucional, interministerial. 100 millones de pesos ha destinado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 200 millones de pesos ha destinado el Ministerio de Agricultura. Bueno, creo que en total va a haber una inversión de casi 1.000 millones de pesos, pero bueno, creo que hay que trabajar en conjunto. Lo importante acá es que la Nación, la provincia y todos trabajemos en conjunto para poder salir rápido de esta difícil situación. Emiliano, y llevándote más al costado ya de la producción, por ejemplo, de yerba mate, ¿qué puede suceder o qué está sucediendo allá con el precio de la yerba? ¿Hay posibilidad de que aumente en los próximos días? ¿Se hablaba de un 15%, de un 20%? Bueno, a ver,
estamos en tiempo de cosecha de yerba mate y la sequía y los incendios hacen que va a haber una reducción muy importante de lo que son los niveles de cosecha. Esto va a generar grandes problemas al pequeño productor principalmente y a los trabajadores, a los cosecheros. Así que creo que allí también tiene que haber un trabajo articulado, ¿no?, entre el municipio, entre la provincia, entre las empresas y distintos ministerios de la nación para ver con qué ayuda y cómo asistimos a estos trabajadores que van a ser los más afectados. Después, obviamente, que al haber escasez de materia prima, es probable que esto que vos decís, que haya una especulación y un aumento de los precios. Emiliano, muchas gracias por esta comunicación. Esperemos que la situación mejore en los próximos días. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gran saludo. Hasta luego. Bueno, Lina, como vos comentabas, el precio de la yerba mate puede aumentar en los próximos días, justamente por estos incendios. Recordemos que Corrientes, Misiones son lugares donde alta producción de yerba mate. Pero eso no es lo único que está preocupando al gobierno nacional en este momento, sino que también está preocupado el gobierno por los aumentos en los productos estacionales, que son esto lo que te contamos el otro día: verduras, frutas, tubérculos. Que tuvieron grandes aumentos en los últimos días. Sí, bueno, en enero te contamos el tomate aumentó un 80%, la lechuga un 30%, y tiene mucha incidencia en el número final de inflación de enero, que fue de 3,9%, un número muy alto. Hacía varios meses que no se veía un número tan alto. Lo que se está especulando es que este año la inflación va a estar arriba del 50%. Por lo tanto, el gobierno está intentando buscarle el agujero al mate. Claro. Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, dijo: estamos perdiendo la batalla con los productos estacionales. Y por eso surgió una idea en Desarrollo Social de crear una empresa nacional productora de alimentos frescos. Esto es algo que surgió desde Desarrollo Social, que hoy retomó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Y el proyecto todavía no está claro cómo se haría, pero lo que están buscando es que productores de cooperativas vinculados al gobierno produzcan y ofrezcan sus productos al público a un precio más bajo para intentar tener un precio de referencia y controlar el aumento de precios. Rápidamente la oposición salió a hablar, ¿no? Vimos muchos mensajes en Twitter alrededor de esta iniciativa y de esta primera cosita que se dejó ver de parte del gobierno, por supuesto castigando severamente esto. Sí, criticándolo, recordando de que no funcionó ese proyecto en otros países. El ejemplo que puso la oposición enseguida fue Venezuela. La diferencia entre Venezuela y Argentina es que Venezuela no es una productora de alimentos, sino que es un importador de alimentos, y Argentina sí es un productor de alimentos. Pero bueno, la noticia quedó ahí, quedó instalada, y bueno, el gobierno, es llamativo también la posición del gobierno, porque el gobierno nacional siempre dice que la inflación es un fenómeno multicausal. Pero ¿qué hace? Ataca una sola de las causas de la inflación, que es cuestionar a los formadores de precios, cuestionar a las grandes cadenas de supermercados y a las industrias alimenticias. Pero al mismo tiempo no ataca a las otras causas de la inflación, que son la emisión monetaria, el déficit fiscal, la inestabilidad macroeconómica. Bueno, ataca una sola, con lo cual siempre nos quedamos rengos ahí también, y eso es un problema que está teniendo el gobierno. Claro, era lo que hablábamos un poco la vez anterior, ¿no? Esto de, por ejemplo, Feletti reunido con los comercios minoristas, con los mayoristas, y bueno, ahora se le suma esta estrategia anunciada por la vocera presidencial. Sí, desde que asumió Feletti, en reemplazo de Paula Español, introdujo estos planes de congelamiento de precios, de alimentos, de medicamentos. Fue medio como un shock en el medio de la campaña. Recordá que Feletti asume luego de las PASO y antes de las elecciones legislativas generales. Y bueno, intentó dar un golpe de efecto en la campaña electoral, algo que la inflación de enero ya demuestra que el remedio no aplacó la enfermedad, sino que seguimos teniendo alta inflación y que eso no funcionó. Bueno, veremos ahora si el gobierno avanza con esta empresa nacional de alimentos o no. Recordemos que en 2020 intentó expropiar Vicentín, que es una empresa productora de alimentos, y que fracasó ese plan. Vamos a ver qué sucede con esto, Lina. Está bien, quedó instalado el tema. Me parece que va a ser tema por varios días de ahora en adelante. Así es. Bueno, Lina, muchísimas gracias por venir. ¿La pasaste bien hoy? La pasé muy bien. Bueno, me alegro. No fue tu cumpleaños, pero igual la pasaste bien. ¿Vos la pasaste bien? Excelente. Ay, qué buena. Bueno, nos vamos de esta forma, pasándola bien, pasándola lindo. Te esperamos mañana a las 22 horas en el canal de la ciudad, porque mañana es viernes y cerramos la semana con todo. Hasta mañana.